Mi nombre es Alejandro Murillo, soy estudiante del tercer semestre de la maestría en producción artística de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi proyecto es de la especialidad en artes visuales y se llama La pausa en gráfica y audiovisual como concepto de narración. Para este tercer coloquio, quisiera empezar hablando de el apoyo que nos brindan nuestras asignaturas de estética y de emprendimiento cultural para sobrellevar las circunstancias en las que estamos teniendo que producir ahora. Entendemos entonces la experiencia de la producción artística como un proceso de creación, pero también como un proceso de satisfacción en donde el mayor beneficiario de este proceso productivo es el espectador. De ese modo, entonces, cualquier proyecto que necesite transformación, ya de manera muy sencilla puede adquirir esa transformación recurriendo como a estas dos formas de pensar. Hasta este momento, después de 2 semestres y medio, he tenido la oportunidad de producir un cuerpo de obra de más de 30 composiciones digitales. Ese es el proyecto original. Gracias a las circunstancias en las que vivimos ahora, ha sido más sencillo acelerar ciertas partes del proceso de producción que no estaban contempladas hasta antes de la exposición, como la capacidad de que la obra esté a la vista del espectador a través de medios electrónicos principalmente, pero ahí no termina, ¿no? Gracias a que se ha forzado el trabajo de taller y a que ha disminuido el volumen de producción de obra fotográfica en mi proyecto, que es lo que nutre principalmente el contenido de mi proyecto principal, pues se ha recurrido a técnicas alternativas con las cuales ya se había trabajado durante la maestría, como son la impresión gráfica utilizando linóleo, a través de las cuales yo reutilizo motivos que ya habían formado parte de mi obra previa para convertirlos en impresiones que adquieren su propia maleabilidad plástica. Este es un ejemplo de, digamos, doble impresión. Aquí están dos placas combinadas, simulando también una de las partes de mi proyecto principal, que es la composición, ¿no? El collage, la unificación de elementos que normalmente no van juntos. De este modo, entonces, digamos que una de las partes del proyecto ha hecho que la otra surja como alternativa a la imposibilidad de producir aquello que nutre, digamos, la fuente de las materias primas de mi proyecto. En otro sentido, ha habido la oportunidad también de hacer reciclaje de obra que estaba destinada a un concepto distinto previo. En este caso, utilizando recortes de una materia y recortes de otra materia, unifico una parte de mi proyecto con otra. De ese modo puedo, digamos, no desperdiciar material, utilizar los mismos objetos con los que he seguido trabajando y recurrir a una materia prima que es abundante, que yo utilizo también para otros fines, pero que en este caso ya también se convirtió en un objeto plástico. El periódico en este caso se vuelve un medio de exploración estética. Hay, digamos, partes de las páginas que decido utilizar para unirlas con objetos, materiales, impresiones de proyectos previos, de mis motivos que yo he fotografiado para producir este tipo de obras nuevas. A ver rápido esto. Y finalmente, esta experimentación que surge de la asignatura optativa que estoy llevando este semestre, que es el uso de barro como material plástico, como objeto de pintura, a través de lo que se denomina gráfica cerámica, donde también se combinan plantillas,
recortes de proyectos, recortes de mis motivos fotográficos que estaban destinados a otros proyectos, y en este caso también recortes del periódico con el que tengo la suerte de trabajar, con el que tengo la suerte de hacer estos descubrimientos. El material cerámico es utilizado como color, es atravesado por plantillas y está trabajado en composición con elementos con elementos que pertenecen a una parte del concepto de mi proyecto principal, como es el recorte, y a otro como es el de la satisfacción de mi proyecto optativo en este caso. Pero bueno, casi siempre buscando una unión entre los dos conceptos, ¿no? El principal y el optativo. Y sobre todo tratando al barro como un material gráfico, como un material plástico. De ese modo, entonces, el cuerpo material de obra que ha sustituido a la producción digital puede también ya, digamos, estar listo para su difusión con el espectador y en dado caso con su adquisición o como le llamamos a su colección, ¿no? Bien, entonces hablamos de los tiempos en los que vivimos. Hablamos de los tiempos en los que vivimos de manera conceptual y de manera histórica. La pausa ahorita es una palabra que es común, pero que en mi caso formaba parte de mi proyecto como fuente de inspiración. Entonces, digamos, lo que yo pensaba o lo que yo sigo pensando que es una pausa, la producción de una pausa que es un objeto gráfico de naturaleza fija, etcétera, por razones de trabajo que obedecen a circunstancias históricas, ha debido encontrar alternativas a su trabajo. En este caso, la recuperación de elementos que ya formaban parte de mi acervo han encontrado nuevas maneras de manifestarse. En este caso, una de las maneras en las que he podido interpretar esos recortes es a través del desplegable en papel, en donde una tarjeta funciona a través de un mecanismo que despliega la escena, que es la escena con la que yo ya cuento de manera digital, creando una especie de obra única derivada de una obra que es reproducible. Otra forma en la que se ha manifestado ahora es la ingeniería del papel. De este modo, lo que trato de comprobar sobre todo es la productividad que ha surgido del trabajo en mi proyecto. Las escenas que son derivadas del trabajo digital han encontrado ahora una manifestación material en estos dos sentidos al menos, ¿no? Bueno, además de eso, también encontramos ideas asociadas a la palabra pausa o al concepto de pausa que ya a estas alturas ya están siendo recopiladas, ya pueden ser recopiladas. En el primer coloquio definíamos una idea de pausa a partir de la cual partíamos, y en el segundo veíamos cómo se manifestaba de manera indirecta, pero además se veía afectada como por las circunstancias históricas. De las primeras que encontramos, que son naturaleza fija de la imagen, suspensión del tiempo, desviarse de la narración, encontramos otras muy interesantes que tienen que ver con el recorte mismo, que pasa de ser un recorte de fotografía documental a la conversión de una persona en personaje, en material plástico, en símbolo, etcétera. Otra un poquito más compleja, que es capturar a través de un momento la vida eterna, que es el proceso a través del cual pasa el objeto o la persona que es capturada, que tiene que ver con una idea muy complicada de pausa, que es el paso de la vida a la inmortalidad, pero que está asociada a la conversión del objeto fotográfico en un símbolo. Y bueno, de ello también se deriva la naturaleza de los ejemplos, de las primeras variaciones que había encontrado mi proyecto en los primeros meses en las que empezamos a vivir en estas circunstancias, ¿no? En donde pues fotografías que yo ya había podido hacer por lo menos en este estado, en esta ciudad, ya se incorporaban a un proyecto de esta maestría dentro de las convenciones en las que yo las había planteado, pero pues también obedeciendo un poquito como a la necesidad de representación de la realidad en confinamiento, ¿no? De ello surgieron varios ejemplos
que continúan siendo afectados por motivos que en general son nuevos debido a que no se han utilizado, pero en realidad no son nuevos porque sí los alcancé a fotografiar antes, ¿no? Además de, por supuesto, pues objetos nuevos que intervienen como espacio o como escenario de aquello que realmente no puedo fotografiar. Mm, Bueno, pero en cuanto a este semestre, que es un semestre en el que se ha hablado mucho de la productividad que ha sido generada a partir de nuestros proyectos, pues una de las actividades que se ha visto acelerada por estas circunstancias es la difusión y promoción del trabajo, ¿no? El volumen de trabajo que ya puede estar a disposición del espectador para su adquisición. Sí, bueno. La naturaleza del proyecto es digital, por lo tanto, digamos que entre el espectador o coleccionista y y el creador está solamente el intermediario de impresión, que en este caso se decide que sea una persona especializada en este tipo de imágenes. De tal modo que, bueno, digamos, históricamente ahorita la única actividad que requiere de salir de casa sería el envío y la transacción a través de la cual el espectador se puede volver coleccionista es perfectamente electrónica e inmediata. Bueno, también es importante decir que dentro de los límites de las circunstancias en las que vivimos, siguen manifestándose objetos, personas distintos motivos dignos de fotografiarse, lo cual definitivamente no ha detenido la producción de pausas como originalmente habían sido planteadas, pero sin duda lo que ha definido a la producción de pausas en este momento ha sido la diversificación del trabajo, en donde ha dominado sin duda la impresión que ha buscado perseguir los mismos fines del proyecto original, haciendo una combinación de el suficiente número de placas para que en un mismo lienzo exista un motivo original, un motivo sacado de las fotografías que integran el proyecto principal de la pausa, un motivo gráfico completamente inventado y un motivo gráfico apropiado. La apropiación es común en recorte digital. He tratado de que no sea común durante mi proyecto, pero debido al enorme trabajo que se ha producido gracias a la oportunidad de hacer taller de gráfica en confinamiento, hemos podido también apropiarnos de distintas imágenes que en combinación con los motivos originales producen este tipo de resultados que se aproximan a muchos de los procesos de trabajo que originalmente son digitales y que en este caso hemos denominado haikus por la combinación de tres elementos en un mismo espacio. Y esto.